Muy buenas tardes, queridos alumnos de Practicatest.cl. Espero que todos se encuentren de lo mejor. Les comento que hoy nos toca nuestra penúltima clase de este ciclo y que también es de técnicas de conducción. ¿Ya? Estuvimos hablando acerca de, en clases anteriores estuvimos hablando acerca de cómo acomodarse en la moto, ¿cierto? Cuáles son los controles que se utilizan con cada extremidad. Qué es lo importante de sentarse en la moto y sentirse cómodo, por ejemplo. También estuvimos hablando de los adelantamientos y los sobrepasos, ¿ya? Como recordatorio especial de la clase anterior, recordemos que el adelantamiento, ¿cierto? Y el sobrepaso son dos cosas distintas. Cuando yo hablo de adelantar, estoy hablando de traspasar el eje central de la calzada, invadiendo una pista que viene en sentido contrario, ¿ya? Ahí estamos hablando de un adelantamiento. En cambio, cuando hay, por ejemplo, tres pistas en el mismo sentido, yo voy a realizar un adelantamiento y en ese adelantamiento, ¿cierto? Entre comillas, no estoy pasándome a una pista que venga en sentido contrario, por lo tanto, no es un adelantamiento, más bien es un sobrepaso, ¿ya? Dice, suponga que usted circula a 90 km por hora y que va a adelantar al vehículo que le precede. Esto que les pongo acá, ¿cierto? Dice que usted nunca adelante a su propia razón, y esa frase la dice en varias partes en este texto. ¿Por qué? ¿Qué es la razón? ¿Ya? La razón es algo que está en nuestro interior, en nuestra cabeza, ¿cierto? Quizás no es algo que podamos tocar o palpar, pero sí es algo que sabemos que está ahí y que muchas veces nos dice, ¿cierto? Hace esto o no lo hagas, ¿ya? Es un poco como decir la lógica, ¿ya? Entonces, ¿qué quiero yo que ustedes puedan asimilar, entender con esto? Lo que yo quiero que ustedes puedan asimilar o ver con esto es que estos minutos en los cuales estamos decidiendo para hacer una maniobra van a ser cruciales en temas de supervivencia, ¿ya? ¿Por qué? Les quiero pedir que no tomen riesgos, ¿cierto?, que no valen la pena, ¿ya? Les comento que si ustedes cruzan todo Santiago respetando las normas del tránsito y todo eso, ustedes se van a demorar, imagínense que 40 minutos, ¿ya? Es un ejemplo, no digo que sea eso el tiempo que se van a demorar, pero imagínense que si ustedes recorren todo Santiago, se van a demorar 40 minutos en atravesar. Y si ustedes recorren la misma distancia, pero excediendo el máximo de velocidad permitido, ¿cierto? No respetando las normas del tránsito y todo eso, se van a demorar 35 minutos, ¿ya? Y por esos 5 minutos, usted está exponiendo su vida y la vida de los demás, y más que la vida, el bienestar, ¿ya? Porque yo siempre he dicho, quizás uno puede decir, ya, si me muero, no importa, ¿ya? Gente que dice así. Pero ¿qué pasa si uno no se muere y queda con lesiones graves, ¿cierto? Ahí es más complejo aún la cosa, ¿ya? Entonces, siempre tratemos de cuidarnos y de tratar de respetar al máximo todo lo que necesitamos respetar, ¿ya? Las normas del tránsito están hechas para cumplirlas y para protegernos, ¿ya? Principalmente para protegernos. Si queremos estar lo más seguro posible, respetemos la norma del tránsito, respetemos los límites de velocidad, etc. Aquí dice nunca adelante a su propia razón, ¿ya? Ya sabemos entonces lo que es la razón y les pongo un ejemplo, ¿ya? Aquí dice, suponga que usted circula a 90 km por hora y que va a adelantar al vehículo que le precede. De pronto, el vehículo que le precede es el vehículo que va adelante de usted, ¿ya? De pronto, a 350 metros de distancia, aparece un vehículo que viene en sentido contrario y que también marcha a 90 km por hora. 2. El adelantamiento tarda 8 segundos.
3. En ese tiempo, usted y el vehículo que viene en contra recorren cada uno 200 metros. El vehículo adelantado recorre 160 metros. El siniestro es un hecho. ¿Ya? El siniestro es un hecho. Recuerden que reemplazamos la palabra accidente por siniestro hace poco en la normativa. Así que mucho ojo con eso para cuando vayan a rendir su prueba o su examen. Miren, si nosotros contamos acá la cantidad de datos que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 datos que tendríamos que analizar, ¿cierto? En el poco tiempo que tenemos para realizar el adelantamiento. Si ustedes se fijan, ¿cierto? Acá hay tiempo, hay distancia y hay velocidad. Es humanamente imposible, ¿cierto?, poder determinar la velocidad o la distancia que hay de un punto A a un punto B, ¿cierto?, sin medirla, sin compararla con algo. La velocidad, lo mismo, si yo veo un vehículo, ¿cierto?, que viene de frente, no puedo determinar a qué velocidad viene. A lo más puedo decir, viene un poco más rápido o viene un poco más lento, pero no puedo determinar la velocidad exacta a la que viene. Tampoco la distancia. Entonces, ni distancia ni velocidad. El tiempo, quizás podríamos tener un acercamiento, ¿cierto?, al tiempo, o a calcular un poquito el tiempo, quizás, ¿cierto? Pero la verdad es que todos estos datos que aparecen aquí, analizarlos, pensarlos, recolectarlos, ¿cierto?, en el tiempo que tengo para pensar en si adelanto o no, es un poco imposible, ¿ya? Entonces, ¿qué debo hacer acá para que a mí no me pase lo del ejemplo? Es muy simple. Si yo voy a adelantar, no tiene que venir nada, absolutamente nada, por la otra vía, ¿ya? Dato importante, cuando uno ya empieza a conocer ciertos los caminos, etcétera, hay lugares en donde a lo mejor está autorizado a adelantar, por ejemplo, pero nosotros sabemos que en cierta zona salen muchos vehículos de una calle secundaria y que podría salir un vehículo mientras estemos adelantando. En eso también hay que pensar, ¿ya? Pensemos lo más que podamos, ¿cierto? Y tratemos de hacerlo lo mejor posible, ¿ya? Y eso significa tener una regla. Yo tengo una regla: si viene algo, no adelanto, ¿ya? Así de simple. Las veces que lo he hecho, en la mirada del adelantamiento ya voy arrepentido. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que el adelantamiento va a ser muy estrecho, ¿ya? Y que podría resultar mal, ¿ya? Entonces, traten siempre, ¿cierto? Siempre que en su cabeza esté, si viene algo de frente, mejor no adelante. Espero que pase, que no venga nada, y ahí recién realizo la maniobra de adelantamiento, siempre y cuando esté el momento, ¿cierto?, y la situación, ¿ya? La calle, que la infraestructura vial sea, ¿cierto?, propicia para realizar un adelantamiento con seguridad, y que en ese momento no haya ningún vehículo que venga de frente o que quiera ocupar la misma pista. Recuerden que antes de empezar a adelantar, siempre, que una de las cosas yo creo en las que uno más se equivoca, siempre debo mirar a ver si hay algún vehículo que esté adelantando antes que yo o que quiera ocupar el mismo espacio de camino, ¿ya? Saludos a Daniela Salazar, Gonzalo Castro, Jonier Cifuentes y Julián Gordillo. Ya, déjenme un saludo o una consulta, lo que quieran, ¿cierto?, en el espacio de preguntas y respuestas. Ya, ahí yo lo voy leyendo y les voy respondiendo. Al menos déjenme un saludo si es que no tienen preguntas para yo saber que están atentos
a la presentación y no sentirme tan solo. Hola Daniela, un gusto, bienvenida. Separación entre vehículos. Súper importante este punto y también es un punto en el que fallamos mucho acá en Chile. ¿Ya? Quiero decir que debemos tener muy en cuenta que nuestra cultura vial, ¿cierto? Nuestra infraestructura vial también, aunque ustedes no lo crean, es de muy buen nivel y cada vez sigue mejorando más y más, ¿ya? ¿Es cierto que hay calles con hoyos? Sí. ¿Es cierto que hay comunas que se preocupan un poco menos quizás? Sí. ¿Ya? ¿O hay comunas que se notan un poco más los hoyos? No sé por qué. Sí, puede ser, ¿cierto? Pero en aspectos generales, en Chile, ¿ya? La infraestructura vial que tenemos, ¿ya? Y la cultura vial que tienen nuestros conductores es muy buena, ¿ya? Mucho mejor que otros países de la región, muchísimo mejor que otros países del mundo, ¿cierto? Y eso nosotros debemos cuidar, ¿ya? Por algo ustedes están acá, si se metieron a esta clase fue para aprender un poco, para ser un poco mejores, ¿cierto? Y tomar lo que les sirve de lo que yo les pueda entregar. Saludos, Julián. Hola, Gonzalo Castro, saludos. Ya, Gonzalo, mira, lo más recomendable para que te vaya bien en la MUNI es que tú hagas muchos test. Ya, aquí en la página tenemos test que tú puedes ir practicando. Tenemos también video test que puedes estar escuchando continuamente y ir anotando las preguntas en las que te equivocas y tratar de entenderlas y aprendértelas, ¿ya? A veces uno estudia harto, estudia, igual le va mal en los test, pero la verdad que la forma más efectiva de hacer que te vaya bien en el test es hacer, valga la redundancia, muchos test, ¿ya? Así que dale nomás, que mira, yo en mi experiencia normalmente cuando la gente va por el test 100 más o menos, ¿ya? De test que ha hecho, ya no se equivocan en ninguno, ¿ya? Es bien importante el tema de hacer muchos test para ir como uniendo, ¿cierto? Lo que vamos aprendiendo en la teoría con lo que son las preguntas de la parte del test municipal, ¿ya? Así que ánimo, Gonzalo. Ya, entonces decía que esta es una de las cosas que más falla, ¿cierto? A pesar de que nosotros tenemos una muy buena estructura vial y una muy buena cultura vial, ¿ya? Faltan cosas, obvio que faltan cosas, hay cosas que se pueden mejorar, claro que sí también, pero la verdad es que estamos bastante bien, ¿ya? En aspectos generales. Dice que con respecto a la separación entre vehículos, cuando circulen por la vía dos o más vehículos sin propósito de adelantar en un mismo sentido, que deban transitar reglamentariamente por la derecha, cada conductor debe mantener con respecto al vehículo que lo antecede una distancia suficiente para que cualquier vehículo pueda adelantarlo ingresando sin peligro en dicho espacio. ¿Qué quiere decir eso? Dice que entre un vehículo y otro tiene que haber un espacio suficiente para que otro vehículo entre en ese espacio sin problemas, ¿ya? ¿Y eso cómo lo traduzco? Muchas veces uno dice, ¿cuánta distancia tengo que tener del auto al frente? Y hay personas que te dicen, tienes que tener un auto. Hay otras personas que te dicen,
tienes que ver los neumáticos del vehículo que va adelante, ¿ya? No es que esté mal, ¿ya? Esa respuesta no está mal, ¿ya? Porque la forma de explicarlo es lo que aparece acá, que dice que el espacio debe ser suficiente para que un vehículo pueda ingresar en dicho espacio sin problema. Ahora, la forma más fácil que encuentro yo para poder explicarlo es que ojalá la distancia sea de unos 3 vehículos, ¿ya? Eso siempre va a depender de la velocidad a la que yo circulo, ¿ya? En una autopista, más espacio. En una calle en la cual voy a menos velocidad, puedo acortar un poquito los espacios, ¿ya? Pero es muy importante que ustedes vayan guardando este espacio de tiempo de reacción para poder asimilar, ¿cierto? Para poder saber, para poder reaccionar, ¿cierto? En caso de algún tipo de imprevisto. Si ustedes van muy cerca, obviamente, ¿cierto? Van a tener el problema de que pueden chocar porque no va a alcanzar a reaccionar cuando el vehículo de adelante frene. Por ejemplo, en el caso de los camiones, ¿cierto? Los camiones tienen frenos de aire, ¿ya? Y el freno de aire, el freno de aire lo que hace es desbloquear las ruedas, ¿ya? Entonces, cuando los frenos de aire fallan, lo que va a hacer ese camión, por ejemplo, es frenar de golpe, ¿ya? Y el camionero no va a poder hacer nada para desbloquear el freno en ese momento. Por ende, si una persona viene muy cerca del camión, no va a alcanzar a frenar y va a chocar contra el camión. Entonces, mucho ojo con eso, ¿ya? Jonier Cifuente dice, hola, buenas tardes. Por aquí apenas empezando con el programa. Ok, Jonier, bienvenido. ¿Qué recomienda para empezar? ¿Con qué tema? Un tema, mira, todos los temas son importantes, Jonier, ¿ya? Pero yo creo que un tema súper interesante para empezar es este que estamos viendo ahora. ¿Por qué? Porque es un tema bien largo, ¿ya? De hecho, acá en las clases no vemos completo este temario nunca, sino que vamos viendo en esta clase vemos uno, en otra clase vemos otro, en otro ciclo vemos otro, ¿cierto? Entonces, yo te recomendaría empezar por este mismo que estamos nosotros empezando ahora, que se llama Técnicas de Conducción, que lo puedas leer, ¿cierto?, detenidamente, y si se está preparando para el examen municipal, siempre prepárense de forma que puedan hacer muchos test, ¿ya? Porque los test se van actualizando y van teniendo, ¿cierto?, van mostrando las preguntas y la forma de preguntar que se tiene en la municipalidad. Muchas veces los alumnos saben, tienen el conocimiento, pero por algún motivo no entienden la pregunta, por ejemplo, o la leen muy rápido y la responden a la rápida y tienen ese tipo de problemas, ese tipo de complicaciones, ¿ya? Pero como te digo, todas las unidades son importantes, es ideal que leas todo, ¿cierto? Van a haber cosas que tú vas a saber y que vas a decir, no, esto yo lo sé, obvio, por ejemplo, que en el rojo hay que parar o que en el par hay que parar. Claro que uno no se lo sabe, ¿cierto? Pero van a haber cosas que te vas a ir dando cuenta y te van a ir calzando mejor para cuando a ti te hagan tu prueba municipal, ¿ya? Ya, entonces, hablamos de la separación entre vehículos, ahora vamos a hablar de la conducción en curvas. Dice, un vehículo que se aproxima a una curva tiende a continuar su desplazamiento en línea recta. La magnitud de la fuerza centrífuga o fuerza lateral que en una curva tiende a sacarlo de la carretera depende directamente de la velocidad
y de lo cerrada que sea la curva, ¿ya? ¿Qué nos está diciendo ahí? Primero que todo, que el vehículo siempre va a querer ir derecho, ¿ya? Cuando nosotros vamos doblando, vamos aplicándole una fuerza extra al vehículo, ¿ya? Y el vehículo le queda mucho más cómodo ir derecho que ir doblando, ¿ya? Y luego me dice que entre más velocidad, más me va a costar llevar al vehículo dentro de la curva. Y entre más cerrada sea la curva, más difícil va a ser poder pasar. Por eso ahí dice, en el segundo párrafo, dice, la magnitud de la fuerza centrífuga o fuerza lateral que en una curva tiende a sacarlo de la carretera depende directamente de la velocidad y de lo cerrada que sea la curva. Un buen consejo, dice, es que reduzca la velocidad antes de la curva y que contrarreste la fuerza centrífuga adoptando una posición inclinada. Ya si ustedes se fijan, la moto va hacia afuera, el piloto se inclina hacia adentro y es como que con la misma fuerza centrífuga uno va clavando la moto, ¿cierto?, en la calle o en el pavimento. Por eso, ¿cierto?, al ir inclinados, como que nos da un poco más de estabilidad en las curvas, ¿ya? Entonces, ojo, mucho ojo con este tipo de técnicas. Ahí entra a primar el contramanillar y todo eso, ¿ya? Pero para empezar, ¿ya? Ahí estamos hablando de cosas un poquito más avanzadas. Para empezar, ¿cierto? Lo más importante de poder pasar una curva de forma satisfactoria es que ustedes, ¿cierto?, bajen la velocidad antes de pasar por la curva, ¿ya? De más está decir que las calles no están hechas para correr, ¿ya? Sino que están hechas para transitar de forma adecuada y segura. Si usted quiere correr en su moto, ¿ya?, lo dejo cordialmente invitado a que busque algún circuito. Existen varios circuitos, ¿cierto?, en los que se hacen carreras, ¿cierto?, de motos, y uno puede entrar y participar con su moto, etcétera, y sacarse las ganas de andar rápido en la moto, ¿cierto?, o de tomar curvas rápido, etcétera. Pero eso se debe hacer en un espacio controlado, ya no en la vía pública. Tampoco es tan caro entrar a algunos circuitos, ¿cierto?, a practicar con nuestra moto. También siempre les digo que existen cursos en los cuales usted puede tomar y en esos cursos les van a enseñar a acelerar, a frenar, a pasar bien los cambios, etcétera. Le van a enseñar a doblar, a inclinarse, ya dependiendo del curso que usted tome. No son tan caros y la verdad es que les van a servir para siempre y para toda su vida, ¿ya? Sea un curso en tierra, ya hay instructores que hacen clases en tierra, ¿cierto? Hay instructores que hacen clases en pistas de asfalto y le enseñan, por ejemplo, a frenar así, pero a concho, digamos, sin caerse de la moto. Eso se hace en un ambiente controlado, ¿ya? Y con obviamente la expertise de las personas, ¿cierto?, que les van a estar enseñando. Así que mucho ojo con eso y les recomiendo 100% poder tomar algún curso, ¿cierto?, que sea práctico, ¿ya? Que sea práctico, donde les puedan enseñar unas buenas técnicas. Dice que para enfrentar el manejo de una motocicleta en una curva es esencial mirar al punto de fuga. El punto de fuga, alumnos, es donde cuando yo veo una curva es donde se junta la parte interna con la parte externa. Por lo tanto, si el punto de fuga está más cerca de mí, significa que esa curva es muy cerrada y que en esa curva me va a afectar mucho la fuerza centrífuga o la fuerza lateral, ¿ya? Por ende, tengo que disminuir más la velocidad para poderla pasar satisfactoriamente.
Jonier Cifuentes dice, según su experiencia, ¿cuánto tiempo me demoro para estar listo para presentar el examen? Jonier, eso es súper complejo de responder, ¿ya? Porque va a depender meramente de tu compromiso. Como te decía yo, en los alumnos que yo he preparado de forma más personal, ¿cierto? Normalmente los alumnos cuando empiezan los primeros 30 test los reprueban casi todos. Luego en el test 60 ya están aprobando un 80% de los tests que están haciendo, ¿ya? Y cuando ya llegan al test, ¿cierto? 80, 90, 100 de práctica, tienen 0% de error, por lo tanto aprueban todos los tests que hacen, ¿ya? Así que depende, Jonier, solamente de de cuánto tú estudies, ¿ya? Y como te digo, hay alumnos que son más rápidos, hay alumnos que les cuesta un poco más, pero normalmente haciendo unos 100 tests, uno ya puede estar más o menos bien, ya más o menos bajar su tasa de error casi a 0 o a 0, ¿ya? Dice, el punto de fuga da información de la forma de la curva, de lo cerrada que pueda ser y de la velocidad apropiada con la que hay que entrar en ella. Una vez dentro y efectuando el giro, la mirada del punto de fuga sigue proporcionando información al conductor. En cuanto a la velocidad con que circula por ella y al trazado que se está describiendo, siempre podría ocurrir que la curva se cierre más de lo previsto a su inicio. Hay que dimensionar desde lejos si la curva es abierta, cerrada, muy larga o muy corta, etc. Con estos datos visuales se debe decidir un proyecto de maniobra. ¿Qué es? Velocidad, trazado a seguir al circular por él, ¿ya? Entonces, lo que dice acá, así como de forma más resumida, es que para yo decidir, ¿cierto?, cómo tomo la curva, me debo dar cuenta si es cerrada, abierta, larga o corta, ¿ya? Si la curva es corta y cerrada, ¿cierto?, o es larga y abierta, o todas las combinaciones posibles, ¿ya? Ahora, cuando nosotros estamos empezando, la lección lógica es siempre tomarla a muy baja velocidad, ¿ya? A una velocidad en la que yo me sienta cómodo y yo me dé cuenta que la moto va describiendo la curva por sí sola. Ahora, debemos ir de menos a más siempre, ¿ya? ¿Por qué? Porque si entramos con muy poca velocidad a la curva y nos damos cuenta que la curva no era tan compleja como pensamos, podemos acelerar en la curva suavemente sin tener ninguna complicación. De hecho, pasar una curva acelerando de forma suave es positivo para la estabilidad de la moto, ¿ya? En cambio, si usted entra pasado de velocidad a la curva y quiere frenar, ahí es mucho más fácil que usted pierda el control y termine cayendo al piso, ¿ya? Muy, muy importante ese factor. Recuerde que dice, en lo posible, debe hacer todo el frenado antes de llegar a la curva y no mientras la recorre. Después del punto de inicio, si es necesario frenar,
mientras va en la curva, hacerlo lo más suave posible con el freno delantero en gran medida y usar el freno trasero solo para corregir la trayectoria en caso de emergencia. ¿Ya? Entonces, después dice que si al virar la rueda trasera se resbala, ¿cierto? Gire cuidadosamente el sentido de la patinada. Esto es como observar los autos de rally o los autos de drifting, ¿ya? Que cuando la cola del vehículo se va hacia un lado, para yo corregir, debo girar el manubrio hacia el mismo lado que se está yendo la cola. Esto es aplicable a cualquier vehículo, ¿ya? ¿Por qué? Porque si yo giro al lado contrario, voy a terminar haciendo un trompo y voy a quedar mirando en el sentido contrario, ¿ya? Dice, lo óptimo es mantenerse siempre aproximadamente al centro de la pista. Lo peor que puede hacerse es tomar la curva por la parte interna, ya que la inercia tiende a llevarlo hacia la pista a su izquierda en caso de ir a una velocidad muy elevada. Además, generalmente el centro de la pista es la parte más limpia, mientras las orillas tienen usualmente suciedad. Ya, súper importante esa parte. Ya siempre que ustedes vayan circulando en la moto, vayan observando qué partes de la calle son las más limpias, ¿ya? Y traten de ir siempre por la parte más limpia. Si hay una parte que tiene agua y una parte que está seca, pasen por la parte seca, ¿ya? Cualquier agente extraño, ¿cierto?, entre el asfalto y la rueda puede causar una desestabilidad en la moto, ¿cierto? Y esto terminar con ustedes en el suelo o en una barrera de contención. Es súper importante, alumnos, que ustedes entiendan que caerse en una curva puede ser mortal o muy grave. ¿Por qué? Porque las curvas están protegidas con barreras de contención. Esas barreras de contención están hechas para contener, aguantar, soportar moles metálicas, ¿cierto? Muchas veces como camiones, automóviles, buses, etcétera, más no para cuerpos humanos, más no para carne, ¿ya? Entonces muchas veces, de hecho han habido campañas para tratar de mejorar esto a nivel mundial. Los motociclistas chocan, ¿cierto?, con una barrera, con los pilares de una barrera, y la barrera actúa como un verdadero cuchillo, ¿cierto? Y entenderán, ¿cierto?, lo que pasa al motociclista que lamentablemente tiene este tipo de accidentes. Ya recibe lesiones muy graves y de efecto permanente para la persona. Entonces, mucho ojo con las curvas. Las curvas pasémoslas a baja velocidad y evitemos caernos en una curva, ¿cierto? Porque cuando toquemos el suelo con energía, esa energía va a hacer que nos desplacemos recto y no que sigamos la curva, ¿cierto?, de la carretera, sino que salgamos despedidos, ¿cierto? Y si tenemos mala suerte, que nos encontremos con una barrera de contención en nuestra caída, ¿ya? Mucho ojo con eso. Ya, vamos a seguir la clase hablando de este punto que está acá, que se llama condiciones climáticas adversas. Dice, las condiciones climáticas adversas como la lluvia, nieve o presencia de hielo en la calzada aumentan el riesgo de deslizamiento por la menor adherencia al pavimento. Ello hace necesario que usted extreme su precaución al conducir, lo que significa más espacio con respecto al vehículo que le antecede, al vehículo que va adelante, ¿ya?
velocidad reducida, frenadas y aceleraciones más suaves. Y luego el último punto, creo que lo que resume todos los anteriores, menor brusquedad en general en la conducción, ¿ya? Entre más suave sea su pilotaje, ¿ya? Mejor va a ser su, o menor va a ser el riesgo que usted tenga, ¿cierto? Sobre todo cuando hay agua, cuando hay hielo o cuando hay nieve. ¿Ya? Acá en Santiago no tenemos mucha nieve, ¿ya? Pero han habido años en los que sí ha caído nieve y sí hay que pensar en todo, ¿ya? Pero sí tenemos en invierno mucha lluvia y sí tenemos muchos motoristas que andan con lluvia, ¿cierto? En la moto, así que mucho. No tenemos esa posibilidad, Junior. No tenemos esa posibilidad. Tendrías que consultar con la. Tendrías que consultar con nuestra página, ¿cierto? Y consultar ahí qué se podría hacer como para tener una clase particular por medio de la página, pero tendrías que verlo ahí, ¿ya? Yo no tengo la posibilidad de hacer una clase particular. Entonces, después tengo la oscuridad, ¿ya? La oscuridad nos toca a todos, ¿ya? ¿Por qué? Porque todos los días hay noche. Y en la noche la conducción se vuelve más peligrosa para cualquier vehículo, ¿ya? De hecho, hay personas que, dado su rango de visión un poco más limitado, pueden conducir solo de día, ¿ya? ¿Por qué? Porque en la noche no alcanzan a distinguir lo necesario para poder realizar la conducción de un vehículo, sea una moto o un auto, ¿ya? Entonces, mucho ojo con este punto. Dice que la capacidad de deducir distancias depende de que veamos colores y contornos de colores claros, ¿ya? El riesgo de siniestro o accidente es mayor durante la noche, entre otras causas por nuestra limitada capacidad para ver en la oscuridad. Nuestros ojos tardan algún tiempo en acomodarse a la oscuridad cuando abandonamos una habitación iluminada. De igual modo, como ya hemos visto, al conducir en la oscuridad, aunque no miremos directamente los focos de los vehículos que vienen en sentido contrario, es fácil que se presenten efectos de ceguera, que pueden empeorar temporalmente nuestra visión. Nuestra capacidad de calcular distancias depende de que veamos colores y contornos de colores claros, ¿ya? Eso es lo mismo que aparecía arriba. Dice que en la oscuridad esto se difumina. Lo mismo sucede cuando la visibilidad se encuentra reducida por efecto de la niebla o la lluvia. En esas condiciones, el tráfico que viene en sentido contrario parece encontrarse más lejos de lo que realmente está. Esto puede hacer que usted aprecie más las distancias cuando desea adelantar a otro vehículo. Entonces ahí volvemos al punto del adelantamiento que vimos en la parte superior, ¿ya? El adelantamiento se debe realizar, así para estar súper seguro, solamente cuando no venga nadie. Solamente cuando no venga nadie en sentido contrario, ahí nosotros podemos realizar nuestro adelantamiento de forma cómoda y segura, ¿ya? Esto puede hacer que usted aprecie más la distancia cuando desee adelantar a otro vehículo. Al conducir en la oscuridad, sus probabilidades de descubrir un obstáculo dependen, entre otros, de los siguientes factores. Potencia y ajuste de sus luces, su propia capacidad visual, la capacidad de reflejar la luz que tenga el obstáculo, la lluvia, niebla o nieve,
Y además de eso, la potencia de las luces del vehículo que viene en sentido contrario, ¿ya? La potencia y ajuste de sus luces, ¿ya? Eso tiene que ver con cuánto alumbran tus luces y a dónde están alumbrando. Si ustedes buscan en YouTube, van a encontrar algunos tutoriales para poder ajustar las luces de su motocicleta y también de su auto. Su capacidad visual, ¿cuánto puede ver usted? La capacidad de reflejar la luz del objeto, la lluvia, la niebla o la nieve, y la potencia de las luces del vehículo que viene en sentido contrario. Aquí volví a leer esta parte, porque quiero hacer un hincapié súper grande. Existen muchas luces que uno le puede cambiar, ¿cierto?, en el mercado a su moto, a su auto, ¿ya? Pero debemos fijarnos en que las luces que nosotros pongamos, primero que todo, realmente se sirvan para alumbrarnos mejor, ¿cierto?, el camino que nosotros llevamos. Y segundo, tanto o más importante, que las luces que nosotros pongamos y la alineación que le demos a nuestros focos, ¿cierto?, no moleste, ¿cierto?, a los vehículos que vienen de frente. Mi recomendación siempre es, si tus luces funcionan bien de fábrica, entonces no las cambies. ¿Por qué? Porque las instalaciones de luces de fábrica y las luces que traen los vehículos de fábrica, viene todo calculado para que funcione de forma óptima. Pero la gente normalmente viene y le cambia las luces, ¿cierto?, por unas que cree que van a ser mejor, que cree que van a ser más potentes, etc. Y termina quizás alumbrando lo mismo que alumbraba antes, viendo lo mismo que veía antes, pero molestando a todos los vehículos que vienen de frente, y con eso también se puede producir un accidente grave o mortal. Ya solamente por andar con unas luces, cierto, que no corresponden. Y ahora, cierto, ya para ir terminando, vamos a hablar de las distancias de verificación con distintos tipos de ropa. Si ustedes se dan cuenta acá, tengo luces bajas, ¿cierto? Ropa oscura, 25 metros. Ropas claras, 60 metros. Ropas reflectantes, 125 metros. Después tengo luces altas, ropa oscura, 150 metros. Ropas claras, 300 metros. Y ropa reflectante, 450 metros, ¿cierto? Mucho ojo con eso. Más fácil, ¿cierto?, verlo en este monito que está acá abajo. Así voy a ver yo cuando tenga prendidas las luces bajas. Voy a ver a una persona, ¿cierto?, casi encima cuando esté ella, la persona, vestida de negro o de colores oscuros, que es lo que más se usa de ropa en el mundo, ¿ya? De colores claros, ¿cierto?, voy a tener un poquito más de tiempo para poder verlo, y de colores reflectantes ya voy a tener una distancia considerable, pero el común de las personas no anda con ropa reflectante en la calle, ¿ya? Mañana vamos a estar hablando de todo el tema de seguridad activa y pasiva, etc. Ahí vamos a estar hablando de ropa para motoristas que sea reflectante, ¿ya? Y si nos vamos a las luces bajas, en la parte inferior cambia, pero radicalmente, ¿cierto?, cuando tenemos luces altas, a la distancia que podemos distinguir, ¿cierto?, una persona, por ejemplo, ¿ya? Así que mucho ojo con eso, queridos alumnos, ¿ya? Vamos por último a leer, ¿cierto?,
esta última parte de esta unidad. Dice que al conducir una moto debe saber cómo actuar ante una posible o inminente caída. ¿Cómo actuar entonces ante una posible o inminente caída? Cuando la caída es inevitable, el mejor consejo es soltar la moto. Una vez es soltar la moto, ¿ya? Estar enredado con ella en la caída puede traer como consecuencias quemaduras con partes calientes de la motocicleta o golpes contra esta. Dice, mantenga el cuerpo lo menos rígido posible, sin tratar de apoyarse con brazos o piernas, porque usted se va a ir arrastrando con mucha velocidad, con mucha fuerza acumulada. Entonces, si usted pone una mano, se va a caer en la mano, ¿ya? Mejor es dejarse un poco llevar. No trate de levantarse hasta haberse detenido completamente. Cuando el choque con un obstáculo, piedra por ejemplo, es inevitable, frene fuertemente hasta instantes antes del choque. Luego libere los frenos. Esto descargará el tren delantero, haciendo más fácil pasar por sobre el estorbo. Trate de mantener la dirección derecha y levantarse inmediatamente para absorber el golpe en el tren trasero. Ya lo que les dice ahí en la última parte es que si ya hay algo, hay un obstáculo, un lomo de toro, por ejemplo, o cualquier cosa que haya en el camino, ¿cierto? Ustedes deben frenar hasta antes de impactar, ¿ya? A la distancia mínima antes de impactar, suelten los frenos y de esa forma la suspensión va a absorber parte del impacto. En cambio, si usted va frenado y le pega al obstáculo frenado, la suspensión va a ir comprimida, ¿ya? Y al ir comprimida va a absorber mucho menos de la fuerza del impacto y el impacto va a ser mayor, ¿cierto? Y lo otro es que si van a chocar algo y van a ver que la rueda digamos que la rueda va a pasar por arriba del obstáculo, ¿cierto? Párense para poder amortiguar, ¿cierto? El golpe con la rodilla y con las piernas, ¿ya? Súper importante eso. Dice, atención, la mayor parte de las fallas operacionales de la motocicleta que derivan en una caída se evitan con una buena mantención y chequeando constantemente el estado de suspensiones, neumáticos, etc. Las fallas humanas son culpables de la mayoría de las caídas. Claro que sí, de hecho la mayoría de las caídas se dan en motos nuevas. Cuando recién nos compramos nuestra primera moto, hacemos frenadas de pánico, por ejemplo, y nos caemos de nuestra motito, ¿ya? Eso por el día de hoy, queridos alumnos. Espero que estén muy bien. Yo los espero nuevamente mañana a las 15:15 para la última clase de este ciclo. Nos estamos viendo, les mando un abrazo, cuídense mucho. Chao, chao.